Bien amigos, estamos hoy día conversando con ustedes, estamos teniendo un conversatorio con el licenciado Fermín Acosta, quien es presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, y con él estamos tratando, en esta primera parte del programa, estuvimos tratando el tema migratorio. Quedó algo pendiente, Fermín, que tú ibas a comentar sobre Sí, lo que yo... porque hablaste sobre el tema de los dominicanos y la construcción y el sector agrícola. Y también quería yo aprovechar este programa que es tan visto en la República Dominicana y creo que se ve en otros países, ¿verdad? Por la vía del Internet, que Acoprovi está haciendo esfuerzos para que más dominicanos vayan al sector de la construcción. Y precisamente en estos días estamos formalizando un acuerdo con Indotec y la CAS para que en una escuela que tiene la CAS comencemos a instruir a plomeros. Y además la CAS tiene una escuela de fontanería, que es plomería y otros trabajos aledaños o similares, que nosotros vamos a propiciar que los asociados de Acoprovi utilicen graduados de esa escuela, de modo que podamos traer más dominicanos a la construcción. Okay. Y como te decía ahorita, una vez que planifiquemos más gente que pueda venir a nuestro sector, y también te acotaba yo en principio que nosotros somos uno de los sectores que más paga, porque un trabajador no especializado en el sector de la construcción gana sobre 10,000 o 11,000 pesos los salarios mínimos. Quiere decir entonces que es un buen incentivo, porque un maestro u otro empleado, otro trabajador con otra categoría puede ganar 20, 30, 40,000 pesos mensuales en el sector de la construcción. Sí, que es un salario relativamente bueno en la República Dominicana comparado con otros sectores. Comparado con muchos otros sectores. Sí. El tema de la construcción, yo quería aprovechar tu presencia aquí porque, como dijimos al principio, el Banco Central acaba de publicar el estado, la evolución de la economía, el informe que siempre hace sobre la economía dominicana, en este caso del periodo enero-marzo. Y ahí me llamó mucho la atención la evolución y la dinámica de la construcción. Decíamos que la construcción había caído en un 0.3%, a pesar de que el Estado aumentó el gasto en construcción en más de un 90%, obviamente por temas que de alguna manera se vinculan con el tema electoral, político, que siempre ocurre en todos los gobiernos, en todos los periodos en la República Dominicana, porque esa es una forma de atraer el votante, y el gasto público generalmente se excede un poco en ese sentido. Pero a pesar de todo eso, la construcción cayó mucho, y entonces eso está indicando que algo está afectando al sector de la construcción. Y a mí me gustaría que tú, como conocedor del tema y como manejador de la actividad, me dieras a los amigos de Agenda Económica alguna idea de qué es lo que ha estado pasando con este sector, que es tan importante, porque genera efectos multiplicadores diversos sobre la economía, porque demanda materiales, demanda cemento, varilla, materiales de ferretería y toda una serie de productos que cuando tú multiplicas todos ellos, esto genera un impacto en la economía. Ya sabemos que la economía creció menos de lo normal, solamente un 3.8% durante este periodo, y tal vez esta sea una de las razones principales por ese comportamiento de la economía. Pero como ya pasó el proceso electoral, que pudo haber sido una de las causas por las expectativas que genera un proceso de esa naturaleza, y la actitud que asumen algunos agentes económicos en el sentido de que se hacen conservadores en cuanto a tomar decisiones, esperando a ver qué va a pasar en el proceso electoral. Y además que este era un proceso electoral un poco preocupante, ¿no? Porque habían dentro de los candidatos alguna gente que abrigaban, o sea, proyectaban un cierto temor en caso de que hubieran ganado las elecciones. Ese terreno ya está despejado. Y también ha ocurrido un evento en el marco de la política monetaria, que han bajado la tasa de interés lombarda y la tasa de interés overnight del Banco Central, que son tasas de referencia para
dar, indicar, o sea, tantas indicativas de lo que en ese sentido debe hacer también el sector financiero privado. Ante esa situación, o sea, primero, ¿qué pasó? Y en segundo, ¿qué se espera que va a ocurrir de aquí en adelante? En realidad, Luis, la situación del sector de la construcción es muy preocupante. Y a nadie escapa que como va la construcción en un país, va la economía en general. Porque tú hablabas de la demanda de materias primas y materiales que tiene el sector de la construcción, que comienza desde la minería, pero además hay que agregar los servicios. Servicios, hay que agregar el tema monetario, el tema financiero. Y es un abanico que interviene en el sector de la construcción y por eso se habla que es el sector más redistributivo de la economía. Entonces, como va la construcción, va la economía de un país. No es en vano que en muchos países que nosotros usamos como ejemplo de desarrollo, han tomado la construcción y básicamente la construcción de viviendas como su primer locomotora del desarrollo, como lo llama el presidente Santos de Colombia y como llamó el expresidente Lula de Brasil, que decía que los ricos se benefician de que los pobres crezcan económicamente, y comenzó a hacer un plan de viviendas que en definitiva Brasil es un ejemplo de desarrollo, Chile por igual, Colombia por igual y México por igual. Entonces, como va la construcción, va un país. Tú citabas el caso del Banco Central, del informe del Banco Central, del incremento que hubo en otros sectores y el crecimiento negativo que tuvo para el sector de la construcción. Si tú calculas que ese mismo informe dice que la construcción estatal se multiplicó, creció en términos geográficos, en términos geométricos, no aritméticos, fue un boom. Entonces, ¿qué ha pasado con el sector privado? Es prácticamente muy preocupante. Si tú ves, hay un informe de la Asociación Dominicana de Fabricantes de Cemento, ADOCEN, que creo que dice que ellos decrecieron el año pasado un 15%, que fueron los suplidores del Estado para esas obras que usó el Estado. Entonces, en el sector de la construcción privada prácticamente hay una paralización. Nosotros reconocemos que el Banco Central en el último mes posiblemente está haciendo esfuerzos para que las tasas de interés bajen, que es posiblemente el primer impulso que necesita la gente para hacer un compromiso de adquirir una vivienda, en el caso nuestro, pero no hemos visto el efecto todavía en la economía de eso. Entonces, nosotros siempre hemos confiado en las autoridades monetarias, pero nosotros creemos que eso tiene que ser un espacio que tiene que consensuarse y multiplicarse en el sector estatal. Nosotros no vemos en otros sectores del gobierno la misma apertura que tiene el Banco Central para que la construcción se reanime y tenga su efecto positivo. Hay muchas entidades estatales que prácticamente paralizan por la burocracia, por la forma de medir al constructor, de darle facilidades, que tienen un efecto muy negativo, muy dañino. Nosotros tenemos una preocupación tremenda por la Dirección General de Impuestos Internos, que prácticamente por cualquier cosa le paran el proceso de una empresa de la construcción. Por demás, con la utilización de un IPI, que las empresas no tenemos que pararlo, porque hay una mentalidad de que hay que reprimir y amarrar al productor porque es el que paga. Bueno, pero al que paga tú tienes que darle facilidades. Claro, para que pueda pagar. Entonces, esto no puede ser un esfuerzo solo del Banco Central. Esto tiene que ser un esfuerzo del Estado, claro, para beneficio de la nación. Y entonces nosotros creemos que el presidente Leonel Fernández, en el poco tiempo que le queda, y tiene necesariamente que hacer un esfuerzo para que esto no todo se deje a las próximas autoridades y esto despierte. Porque cuando el Banco Central el año pasado disminuyó las tasas de interés, se multiplicó, comenzó a crecer la economía, salimos de muchísimo inventario que teníamos. Cuando liberó encaje legal,
que fue al sector vivienda, ahí están los índices del Banco Central, cómo creció la economía. Entonces, este es un asunto que tenemos todos que poner un granito de arena, porque si no, nos vamos a lamentar. Hay que decir, Fermín, que la política monetaria en cierta medida fue parte de la causa por razones coyunturales, de un ambiente político y de unas medidas preventivas que debieron adoptarse, porque siempre se espera que el gasto público se dispare en estos procesos electorales, sobre todo en los primeros meses donde se celebran las elecciones. Entonces eso puede generar, si no hay una política monetaria prudente y además previsora, que adopta las medidas del lugar para mantener los precios estables de la economía, eso puede generar una situación de inestabilidad y de golpeo fuerte a la población con una inflación elevada. En este año la inflación se ha mantenido bastante reducida, incluso en el mes de mayo vi un informe de que fue negativa la inflación y de que prácticamente no ha crecido este año, y entonces eso ha creado la oportunidad de que la política monetaria pueda ahora ser más abierta. Luis, déjame interrumpirte. Lo que pasa es que tiene que llegar un momento, y nosotros esperamos que con las autoridades electas llegue ese momento, en que todo el peso del sacrificio no vaya al sector privado. Porque tú dices, bueno, el sector de la construcción decreció un 25, un 30, un 40%, no se sabe cuánto, pero el sector estatal creció un 90%. Entonces quiere decir que es a nosotros lo que movemos la economía, lo que pagamos la mano de obra, lo que movemos los materiales, lo que pagamos los impuestos, a quienes se nos para. Bueno, pero vamos a controlar el gobierno, vamos a controlar los gastos del Estado o la calidad del gasto, que es lo que nosotros aspiramos con las próximas autoridades. Y posiblemente se hace lo mismo, se limita el monto total de la masa monetaria, que son términos que ustedes manejan muy bien, pero se hace un mejor manejo de la economía. No, y la idea es esa, porque el Estado y el sector privado no pueden andar separados, tienen que andar en conjunto. Incluso las políticas públicas, cuando están bien orientadas, se convierten en facilitadoras de la actividad privada para que se pueda generar riqueza en la forma más racional, que es como lo hace el sector privado. Porque no es lo mismo cuando los recursos están siendo manejados por una entidad pública o un ministro público que no tiene mucho interés porque el Estado no le duele a nadie, pero si lo hace una empresa, generalmente utiliza la racionalidad y la eficiencia para generar esa riqueza. ¿Tú me permites citarte un ejemplo rápido? Ajá. Las viviendas para los pobres que hace el INVI, los costos por metro cuadrado son más caros que muchos de los proyectos de clase media que hay en el Distrito Nacional. Eso es un ejemplo muy bueno. Y ya uno sabe la razón. Bueno, podrá ser cualquiera. Vamos a una pausa. No.